blazing these trails, the ways you taking me through when I was afraid of myself, to show me what I ain't seen and tell me what I ain't heard. You put your hooks inside of me, so honestly I gain work, cause I don't hide no more, and now I know that I can be the man that I planned. Since you found who I am and fell in love with me, the part of my life that I was once missing, and now I see you clearly, fearfully, you wonderously. No true with two time, it's like an empty hourglass, pissing against the grain, the twisted signal systems, coward ass. Whatever they deem is normal, go from, we'll just go around hand in hand, and if I get too crazy, baby, hold me down. Bienvenidos amigos a Astrans Radio Podcast. Hoy con la segunda parte de nuestro interesante podcast. Un podcast que va a derribar un mito y va a construir una realidad en base a la verdad. Para ustedes presentamos la segunda y parte final, el legado de Magdalena 2. Desde Lima, Perú, los saluda Eduardo Loxley y damos comienzo a este podcast. A pesar de la regla del celibato que se aplica dentro de la Iglesia, un estilo de vida extravagantemente sexual prevaleció entre la jerarquía del Vaticano, pero no era una novedad renacentista. Es un legado de la cultura papal, derivándose de las leyes civiles romanas del emperador Teodosio en el siglo V y de Justiniano en el VI, codificado en el Corpus Juris Civilis de la Iglesia Católica. Fue durante esa época que María Magdalena fue definida por primera vez en su papel no bíblico como ramera, una proclamación realizada por el Papa Gregorio en el año 591. Ahora está claro que los anales de la denuncia del año 591 era una maniobra estratégica del asentamiento romano. María Magdalena era un chivo expiatorio. Posteriormente fue vilipendiada por la Iglesia, pero al inventar el concepto de su arrepentimiento por los pecados que no cometió, los obispos idearon su propia fuente perpetua de reivindicación. Fueron completamente absueltos de violar la regla del celibato siempre y cuando mantuvieran comisionando pinturas de la penitente María Magdalena. A lo largo de los primeros siglos de la Iglesia de Roma, Jesús fue dejado de lado como una figura de gran importancia. Desde la época del siglo IV de Constantino el Grande, los emperadores eran las principales divinidades del movimiento. Un papel con el tiempo tomado por los papas, después de que el imperio de Occidente se derrumbó. Después de esto, sin embargo, la autoridad papal declinó y la Iglesia también estuvo cerca de colapsar en el siglo VIII. Las monarquías clave de Europa eran de ascendencia davídica, algunos del linaje directo de los Desposini, herederos de Jesús. Todos los esfuerzos para demoler estas sucesiones, según lo escrito por Eusebio, Hegesipo y otros, habrían fracasado. La única manera de que la corte papal pudiera establecer su posición suprema era tomando el control de la escritura monárquica, y en el año 751 el Papa Zacarías ideó una manera de hacer esto. Sin revelar su fuente, Zacarías produjo un documento previamente desconocido que aparentemente era de 400 años y llevaba la firma de Constantino, el emperador de aquel entonces. Se proclamó que el Papa era el representante elegido personalmente de Cristo en la tierra, con un palacio ubicado por encima de todos los palacios del mundo. Su dignidad otorgada por Dios se dice que es superior a la de cualquier gobernante terrenal, y solo él, el Papa, tenía el poder y la autoridad para crear reyes y reinas como sus subordinados. El documento llegó a ser conocido como la donación de Constantino, y sus disposiciones se pusieron inmediatamente en vigor.
En virtud de esto, toda la naturaleza y estructura de la monarquía pasó de ser una oficina de tutela para una comunidad de dominación absoluta. A partir de entonces, los monarcas europeos se vieron coronados por el Papa, convirtiéndose en siervos de la Iglesia en vez de ser siervos de la gente. El difunto Imperio Romano era una reliquia de la historia, pero Zacarías tenía un nuevo concepto: el Sacro Imperio Romano controlado desde el Vaticano. La primera iniciativa del Papa Zacarías era deponer la más influyente de todas las casas reales, los reyes merovingios de Galia, Francia, con una ascendencia genealógica del rey David de Israel. Esta enigmática dinastía había sido los señores de los francos por 300 años. De acuerdo con el edicto del siglo I del emperador Vespasiano, que habría ordenado que la familia de David fuese aniquilada y que nadie podía quedar entre los judíos que fuera de estirpe real, los merovingios nunca deberían haber existido. En cuanto a Zacarías había y él tenía su rey en Childerico III, capturado y encarcelado. En su lugar, Zacarías instaló una familia de alcaldes hasta ahora regionales y subsecuentemente hechos a imagen de los carolingios. En los 236 años de monarquía carolingia, el único rey de importancia fue el legendario Carlomagno. Sin embargo, una nueva tradición había nacido y el Imperio Romano fue comenzado. A partir de entonces, los reyes europeos se vieron coronados por el Papa y en Inglaterra por su arzobispo designado de Canterbury. Escocia se quedó sola en la resistencia contra esta desviada invasión católica y sus monarcas fueron posteriormente excomulgados. La donación de Constantino aparece ahora en las enciclopedias como la más famosa falsificación del mundo. Prueba de ello surgió hace más de 500 años. Sus referencias del Nuevo Testamento se refieren a la Biblia latina Vulgata, una edición traducida y compilada por San Jerónimo que no nació hasta el año 340 después de Cristo, unos 26 años después de que Constantino supuestamente firmara y fechara el documento. Aparte de esto, el lenguaje de donación es de aquel siglo VIII y no guarda ningún parecido con el estilo de escritura de la época de Constantino. La donación primero fue declarada como fraudulenta por el emperador saxón Otto III en el año 1001, pero el asunto fue ignorado hasta que su autenticidad fue ferozmente atacada por el lingüista italiano Lorenzo Valla en el siglo XV. Fue empleado por el Papa Nicolás V a trabajar en la Biblioteca del Vaticano, donde descubrió la donación y la denunció como un fraude del siglo VIII. Sin embargo, fue este mismo documento el que facilitó un nuevo estilo de monarquía papal. Fue el dispositivo por el cual la Iglesia de Roma revirtió el poder político para sí mismo y eclipsó a los herederos desposini de Jesús y María Magdalena después de la caída del Imperio de Occidente. Mucho se ha hablado del Código da Vinci, de cómo Leonardo introdujo subrepticiamente a María Magdalena en su mural de la Última Cena, en el monasterio de Santa María delle Grazie en Milán. Pero en realidad no lo hizo. Esta suposición proviene de un concepto obsoleto del año 1994, que se basaba en el mural que existía después de una limpieza superficial por Mauro Pelliccioli en el año 1954. Se afirma en el Código da Vinci que esta restauración de 1954, la Última Cena, fue limpiada hasta la capa original de la pintura de da Vinci, pero esto es completamente falso. En ese tiempo se calcula que solo una quinta parte de la pintura original de Leonardo quedó intacta y toda fue arrasada debajo de los repintes de sucesivos y numerosos intentos de restauración. Todo lo que hizo Pelliccioli fue limpiar la superficie y tratar el trabajo contra el moho,
No fue hasta el año 1978, en una restauración comisionada a realizarse por el conservador de renombre de obras maestras, Dr. Pinin Brambilia Barichol, que esta renovación llevó un total de 20 años, durante los cuales el mural no estuvo a la vista del público. Finalmente se dio a conocer en el año 1999, pero la fuente de referencia de la novela de Dan Brown en este sentido fue escrita 5 años antes y no estaba basada en la pintura de la Última Cena, tal y como existe hoy en día. Desde 1999 el mural de hecho ha sido despojado de la pintura original de Leonardo, y los artículos citados en el Código da Vinci, que se refieren a una mujer en lugar del apóstol Juan, no existen. La cadena de cuello, por ejemplo, resultó ser una grieta en la pared. La supuesta formación de los pechos en la imagen fue causada por marcas de estuco blanco de un temprano intento de adherir yeso. Además de esto, el dibujo preparatorio de Leonardo, como la figura en cuestión, se encuentran en la Biblioteca Ambrosiana de Milán y están titulados positivamente Juan, mientras que 2 representaciones conocidas de Leonardo, de María Magdalena, no tienen nada en común con la figura apostólica en la Última Cena. Si Leonardo hubiera querido incluir a María Magdalena en su representación de la Última Cena, podría haberlo hecho con total impunidad. It's amazing the ways you got me blazing these trails, the ways you taking me through when I was afraid of myself, to show me what I ain't seen and tell me what I ain't heard. You put your hooks inside of me, so honestly I gain work, cause I don't hide no more, and now I know that I can be the man that I planned to. Since you found who I am and fell in love with me, the part of my life that I was once missing, and now I see you clearly, fearfully, you wonderfully. No true or two, time is like an empty hourglass, pissing against the grain, the twisted signal systems, coward ass. Whatever they deem as normal, go for more, just go around hand in hand, and if I get too crazy, baby, hold me down. Hold me close, hold me tight, don't let go of me, because I love the full emotion of your body's poetry. El legado de María Magdalena, segunda parte y final. Otro aspecto del Código da Vinci sugiere que el priorato de Sion era una orden secreta subterránea de seguidores de Magdalena, con una larga historia. Esto es en gran medida incorrecto porque no ha habido una organización continua de ese nombre a través del tiempo. Ha habido 4 sociedades relacionadas con nombres similares en diferentes momentos de la historia, y solo uno de ellos tenía alguna asociación directa a la Magdalena. De hecho, la causa de esta asociación de los registros renacentistas de la Prieuré Notre-Dame de Sion es muy revelador. Dirigido por René d'Anjou, rey de Nápoles, detalla varios reyes y reinas europeos, y los círculos de arte de Giotto di Bondone, Jan van Eyck, Leonardo da Vinci y otros, como ávidos defensores del legado de la Magdalena. Esto provino de sus actividades relacionadas, en que la escuela ermita de la Madeleine de Saint-Bonnet fue fundada en Provenza, junto con los festivales de Bethany en Marsella, Tarascon y Eu. Independientemente de cualquier cosa escrita por Dan Brown, María Magdalena ha sido una favorita de los artistas a través de los siglos, desde Giotto di Bondone a Salvador Dalí. Las pinturas de María están a menudo lejos de ser bíblicas en su presentación, pero nunca son presentadas engañosamente. Ya sea en la Última Cena, las bodas de Caná o incluidas de otra manera, las apariciones de María en las obras de arte son siempre abiertamente declaradas, y su relevancia histórica es mucho más explosiva
que el escenario presentado en el Código Da Vinci. María Magdalena ha regresado hacia nosotros desde la bruma y la oscuridad de una historia oculta por el mismo Vaticano y por emperadores que consideraron apócrifa su existencia. María Magdalena, la compañera fiel del Cristo, sigue viva en la historia de los hombres como un hito más en la evolución histórica de la humanidad. Desde Lima, Perú, los saluda Eduardo Loxley y les dice, amigos, hasta la próxima. Your skin, you come crashing like